En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, saludamos a esta hora a César Zamora Bento, economista, analista de temas políticos, y bienvenido a la semana. Qué gusto saludarte, mi estimado César. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, José. Aquí estamos, poquito viendo el asunto del Medio Oriente, de los políticos que están haciendo sus ofertas, el tipo de cambio que sube. Bueno, podemos conversar de esta mixtura, creo yo. Sí, tú lo has planteado de una manera muy puntual. Tenemos un escenario internacional, pero parece ser que en nuestro país no estamos tomando en consideración ese escenario internacional, ni vemos si estamos o no estamos preparados justamente para estas contingencias. ¿Cómo estás analizando el escenario internacional y los efectos que puede tener en el Perú? Y si los eventuales candidatos de una otra manera están perfilando este tema o simplemente lo están ignorando. En realidad lo están perfilando, pero en un sentido equivocado, ¿no? Hablan mucho de las posiciones que se toman con respecto a la actuación de Estados Unidos, Israel, con respecto de Irán, los bloques que se están formando. En realidad ese es un ejercicio que yo diría ocioso porque nosotros no tenemos, como país, no tenemos la capacidad de intervenir o de, digamos, alterar el curso de estos acontecimientos. O sea, estamos gastando nuestra inteligencia en tratar de analizar un escenario en el cual nosotros no tenemos capacidad de modificar absolutamente nada. Lo que sí podemos hacer es cómo evaluamos esta situación para tratar de, si es que hay efectos negativos, que esos efectos no sean tan duros para el país y si hay oportunidades, consecuencia de esta crisis, que estemos de la mejor manera preparados para beneficiarnos en una lógica de buscar los mejores resultados ante un evento en el cual, vuelvo a repetir, no tenemos ninguna opción de intervenir, de disuadir, de influenciar el curso de estos hechos. Entonces, los políticos más deberían estar concentrados en qué hacer ante esta situación. Y hay un primer efecto, el efecto del tipo de cambio que está aumentando. Quiere decir que el sol, que antes estaba apreciando, se está depreciando. Consecuencia de la crisis, por supuesto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en ese escenario? ¿Cómo nos protegemos? Eso creo yo que debería ser las discusiones inteligentes que los políticos que pretenden ser presidencia y pretenden ser Senado y diputados deberían estar planteando a la ciudadanía. Ahora, el otro tema, César, que ya forma parte también de un debate económico, no solamente de nuestro país, sino a nivel del orbe, es el precio del crudo, por todas las incidencias que se registran justamente en la zona del Medio Oriente. Coincidentemente en nuestro país tenemos una crisis energética producto de un accidente en la zona de Megantoni, ¿no? Entonces, sumado a esto, estamos mirando cuánta incidencia puede tener en nuestro mercado local el precio del crudo, en la incidencia que somos importadores de crudo en el país. Sí, definitivamente es una variable que debe ser analizada, ¿no? Y establecer las alianzas estratégicas que nos permitan no tener ese golpe, ¿no? Por suerte, nosotros estamos, digamos, como país muy cercano a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha hecho una acción estratégica para efectos de la seguridad energética con la intervención en Venezuela. Entonces, nosotros debemos, como país, lamentablemente estamos en contienda electoral y todo es bronca ahora, deberíamos estar mirando qué acciones deberíamos tomar como país para que estas alianzas que existen puedan ayudar a pasar este mal momento. Tenemos el asunto de Camisea,
del tubo que se ha averiado de manera importante. No sabemos si es una cuestión de falla técnica, todavía no se sabe si es una cuestión de algún acto de sabotaje, ¿no? Vayamos viendo qué pasó, pero el hecho concreto es de que no está llegando el gas y eso sí está generando problemas. Aquellos sectores que prácticamente sustentan su economía en base a este insumo, a esta energía. Eh, Vuelvo a repetir, deberíamos estar pensando ya en estas alianzas para que esta ola que todavía no está llegando de manera contundente hacia la zona de América del Sur no nos afecte, ¿no? Con respecto al precio del petróleo y de la energía que esta genera. Entonces, yo creo que por ahí debería estar desarrollándose las acciones. Lamentablemente tenemos una presidencia de la República muy venida a menos, que ha nacido de una situación política que ya eso es responsabilidad de nosotros los peruanos, no tiene nada que ver con lo global, en donde prácticamente no hay un liderazgo en la presidencia de la República y en la cartera ministerial que permita acercarse y hacer tratos estratégicos con los países que nos podrían, digamos, ir resolviendo esta situación. Creo que por ahí estamos en una desventaja, José. Acaba de señalar algo muy puntual, César, ¿no? El tránsito político que estamos viviendo con una presidencia de la República endeble, circunstancial, pero que no tiene capacidad de liderazgo. Entonces, ¿cómo revertimos esta situación en medio de una confrontación abierta como es la campaña política? Es decir, estamos desguarnecidos casi. Estamos desguarnecidos, estamos en medios complicados y yo creo que la ciudadanía debería, este escenario debería ser el punto de análisis sobre el cual ellos, los ciudadanos, nosotros vamos a decidir quién va a ser nuestro gobernante, quién nos ofrece, por ejemplo, qué hubiese sido si hubiésemos tenido un presidente como el que propuso, oiga, hay que repartir las reservas internacionales netas o hay que generar un fondo. ¿Te imaginas tras cuernos palos, ¿no? O sea, encima que tenemos un escenario difícil, vamos a nuestra seguridad, nuestros ahorros que nos debe permitir soportar embates de esta naturaleza estarían dilapidados. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los candidatos frente al país y cuál es la responsabilidad de los ciudadanos frente al país al elegir a la presidencia de la República, a los senadores y a los congresistas? ¿Estamos en una situación endeble? Por supuesto que sí, porque no tenemos liderazgo, pero eso no es la culpa de otros, esa es la culpa de nosotros como país. Ahora, mirando justamente lo que mencionas, ¿hay políticos o hay aspirantes a la presidencia de la República que pueden comprometer nuestra economía con las políticas que están planteando? No entendí, o sea, O sea, los candidatos sí, en su digamos, propuesta. las políticas económicas, ¿cómo las miras? ¿Están planteando Las que propuestas están serias? proponiendo. Sí, Las que están proponiendo los candidatos no la veo nada claro. Siguen pensando en ya, un Estado gastador, siguen ya. pensando en que tienen que resolver el problema de la gente a través de bonos, a través de, digamos, dando pensión 65, dando pensiones juntos, dando una serie de incentivos hacia la no producción, hacia a la falta de competitividad. Todos están proponiendo, todos están en una nota de buenismo, José, en sus propuestas, que vamos a ayudar a los pobres, que vamos a... No, las propuestas de reactivación económica deben ir por otro lado, básicamente en generar condiciones para que venga la inversión, para que a través de la inversión, y tenemos un sector minero que está llamado a jugar un rol protagónico, porque de la minería estamos generando encadenamientos hacia otros sectores económicos que reactivan la economía en realidad. Eh, entonces, ese debe ser el discurso ahorita. Debe haber un discurso
un discurso pro Estado eficiente y reducido. Debe haber un discurso de propuesta económica de atracción a la inversión y seguridad jurídica para ello. Debe haber un discurso de asignación de los recursos públicos, los recursos fiscales para el desarrollo de infraestructura, del mejoramiento de los factores que determinan la competitividad de un país, ¿no? Llámese educación, ciencia y tecnología, infraestructura vialidad, de represamiento de agua, entre otros factores. Pero eso de allí, lamentablemente, no es parte de la agenda de la campaña. Es más, la campaña se está tornando ahora, José, en una discusión, en unas peleas, en un dime y diretes. En realidad no estamos viendo una campaña de propuestas, sino una campaña muy enredada, lógicamente lo decíamos la vez pasada, provocada por este Congreso de la República nefasto y que ha traído presidentes de la calidad de Gerí y ahora de Balcázar. En fin, esa situación creo yo que está faltando y la población sencillamente ante esa ausencia se siente totalmente indiferente de lo que es la campaña y seguramente durante las elecciones el 12 de abril no van a tener la motivación ni la claridad para poder elegir adecuadamente. Ahora, a propósito del tema de la campaña política y que quiero un poco establecer digamos, una relación con el tema económico. ¿De qué manera, o sea, esta campaña política puede verse salpicada en lo económico cuando el control político de los principales ministerios lo tienen agrupaciones como es el caso de Alianza para el Progreso, se habla también de Podemos, se habla de Perú Libre con Vladimir Cerrón? ¿De qué manera esto puede salpicar justamente la estabilidad económica considerando este manejo que algunos incluso tienen, ya apuntan a que el manejo en los últimos días de campaña puede tener una orientación justamente para poder direccionar la votación en las urnas? ¿Esto crees tú que puede ocurrir? Sí, definitivamente ellos tienen la billetera, quieren los cheques y lo que van a hacer quienes han puesto de presidente a un personaje de muy baja estatura estadista, eh, lo que van a hacer es empezar a gastar, como lo ha venido haciendo durante estos últimos 5 años, el gasto, el gasto, el gasto, el gasto, para lógicamente generar un efecto político, más no económico y no de bienestar, un efecto político. Entonces, ahora tienen la billetera, ya sabemos quiénes eligieron a este presidente y lógicamente a su gabinete, y lo que vamos a apreciar es gasto, gasto básicamente no para el desarrollo, gasto básicamente para mantener a la población en una expectativa de supuesto bienestar, ¿no? Que va a ser el engaño, ¿no? El engaño de que, uy, este de acá nos dio, esto de acá funciona. No voy a ver en este periodo inversión seria, no voy a ver incentivos a la inversión privada. Es más, van a atacar al inversionista privado como los malos de la película y como parte de su campaña política de desprestigio al principal sector que dinamiza la economía de cualquier país. Eso de ahí va a ser así, lo hemos visto antes también, entonces no esperemos una cosa diferente. Vamos a ver, el gasto al final va a ser como una especie de anestesia y una gran fiesta que al final, después de la fiesta y de los excesos en los tragos, todos sabemos cómo quedamos al día siguiente. Así quedaría el país después de esta farra que van a organizar los actuales gobernantes con fines de campaña política para obtener la mayor cantidad de representación en la vida política del país a partir de julio de este año, ¿no? Ahora, la presencia de Vladimir Cerrón, la traigo a colación porque
mucho ya se empieza a conjeturar que la próxima semana el Tribunal Constitucional está viendo el caso de Cerrón. ¿Qué influencia puede tener Cerrón que ella aparezca públicamente, ya no como prófugo, sino como una figura pública, como candidato en pleno proceso, a un mes del proceso? Bueno, va a generar un impacto en toda esta campaña. No les va a convenir a los amigos de Alianza para el Progreso, de Podemos, ni siquiera de Fujimori, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Eh, va a generar una disrupción. ¿Por qué? Porque la población no está bien definida en cuanto a su voto. La mayoría de la población no tiene definido su voto y la mayoría de la población está desencantada, está apática. Y que aparezca un personaje como Vladimir Cerrón en libertad, ¿no? En realidad va a ser disruptivo. Además es candidato. Entonces, la cosa se complica mucho más para este sector. No creo que en realidad, por estrategia política, estas agrupaciones que han puesto a Balcázar como presidente y esa cartera ministerial, no creo que van a hacer todo lo posible porque el Tribunal Constitucional no le dé ese pase a Vladimir Cerrón, independientemente de lo justo o lo injusto, que yo no lo conozco. Pero me va a parecer difícil que el Tribunal Constitucional tenga libertad para poder emitir un fallo de acuerdo a ley cuando tienes intereses encontrados y que la presencia de Vladimir Cerrón va a disrumpir este proceso electoral y les puede perjudicar a estas agrupaciones políticas que hoy están dominando la agenda en el país. Va a haber una complicación ahí. Ahora, Vladimir Cerrón, a mi modo de ver, es el único que tiene una posición clara de un comunismo que, por cierto, yo no comparto en absoluto, y lo dice abiertamente, habla de expropiación, habla de una serie de cosas comunistas que hemos visto que fracasan en todos los países del mundo y traen miseria, y él lo manifiesta como que lo va a hacer. Eso de allí creo yo que hasta ahora no hay ningún político que lo haya sistematizado y lo haya encapsulado en una narrativa que vaya en contra de estas ideas que le va a generar mucho daño a al país, ¿no? Entonces, hay varias cosas que están quedando colgadas y que no veo reacción realmente, y que sí podría ahorita estar sonando los teléfonos y las conversaciones para evitar que en el Tribunal Constitucional se dé una absolución o un dictamen o una resolución que le permita a Vladimir Cerrón salir de la clandestinidad. César, ahora, era algo inimaginable hasta hace unos días pensar que en la campaña podía incorporarse Daniel Urresti. Ya Daniel Urresti está haciendo campaña por Podemos. Probablemente ocurra lo propio con Vladimir Cerrón, ¿no? O sea, es una campaña totalmente empantanada, ciertamente. Una campaña que cualquier cosa puede ocurrir. Y hay quienes incluso aventuran la posibilidad que Vladimiro Montesinos quede libre. Es decir, esto sí sería ya una situación de caos, de anarquía total en el país. Conversábamos la semana pasada y te decía, esto de acá ha sido planificado para generar una situación de río revuelto para la ganancia de los pescadores advenedizos que tenemos. No ha sido casual. Urresti entra, pero a diferencia de Vladimir Cerrón, Urresti va a ser una especie de cantante, pero no de, digamos, de telonero, ¿no? No va a ser protagonista. En el caso de Vladimir Cerrón, él sí es protagonista. O sea, esto de acá, de repente, de Urresti es una especie de ensayo, cómo se puede mover la situación electoral en el país para después emprender algo más grande, de mayor magnitud, de mayor
cantidad de impacto social con Vladimir Cerrón. Eh, por eso estamos viendo que, creo yo, ahorita deben estar sonando los teléfonos de diferentes personalidades para que el Tribunal Constitucional se limite a generar una resolución que evite que Vladimir Cerrón sea protagonista de la campaña electoral. Pero ese es por un lado. Por otro lado, lo que yo veo con mucha preocupación es que aquellas opciones políticas que tienen un libreto completamente diferente del comunismo no estén generando una narrativa a la población sobre el impacto negativo que generaría políticas como las que se implementaron en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, y con las consecuencias que a todas vistas ya hemos aprendido. Entonces pareciese que no están trabajando para esta situación que podría darse en pocos días, ¿no? Un escenario bastante complejo y sobre, con toda seguridad vamos a seguir abordando en los programas sucesivos. Yo te agradezco, César, como siempre, la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de Don C. Siempre es un gusto conversar contigo, César. Gracias, gracias por la ventana también. Gracias. Gracias. Conversamos con César Zamora Bento en nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.